Así que bueno, sin más preámbulos, ¿te parece que le demos un aplauso? Pero por supuesto, recibámosla. Vamos a recibirla. María Bier. Hola. María, contanos cómo es el abordaje desde la historia de las emociones. Bueno, el campo de la historia de las emociones es un campo relativamente nuevo, digamos, a pesar de que hay como un trabajo inaugural que se hizo en Estados Unidos, que es un artículo muy famoso hoy día, publicado en el American Historical Review en el año 1985, recién uno podría decir que como campo se consolida en el siglo XXI, ¿no? A principios de los 2000 empieza a consolidarse y hoy, a pesar de que en Argentina todavía es un campo de la historiografía que está muy poco explorado, a nivel internacional hay 3 o 4 centros muy relevantes que justamente lo que se ocupan es de algo que de hecho antes se habían ocupado la sociología y la antropología, que es de cómo la idea de que las emociones no son universales, sino que las emociones tienen una determinación cultural y social, y básicamente lo que los historiadores tratamos de ver es la idea de que las emociones han tenido historia, y entonces cómo las emociones han ido cambiando o evolucionando a través del tiempo. ¿Cómo haces para detectar en una fuente una emoción? Bueno, esa es como la pregunta del millón, es la cuestión Gracias. más complicada, sí. ¿Y cuáles son las fuentes? Me imagino, bueno, ¿no? También. ese es el punto. Las fuentes en general son las mismas que los historiadores hemos venido trabajando y, digamos, el chiste de la historia de las emociones está justamente en leer las fuentes desde otra perspectiva. Hay, digamos, como distintos tipos de fuentes porque los historiadores de las emociones buscamos también diferentes cosas, ¿no? Por un lado se buscan los lenguajes emocionales, se buscan las normativas o las prescripciones emocionales que en una determinada sociedad determinan que, por ejemplo, uno no tiene que expresar la ira, etcétera. Pero también últimamente los historiadores de las emociones estamos bastante preocupados por no solo esa dimensión que sería semántica de la emoción, sino cómo se experimentan las emociones. Entonces habría como 2 grandes tipos de fuentes. Por un lado están lo que se llaman las fuentes prescriptivas, que serían, por ejemplo, los tratados, por ejemplo, sobre comportamiento, manuales de psicología. Por ejemplo, acá en Argentina no es tan corriente eso, pero por ejemplo en Inglaterra era muy común que hubiera manuales de educación para los niños, ¿no? Claro. Entonces ese tipo de fuentes que de alguna manera prescriben cómo un niño debe ser educado, Cómo hay que comportarse, y cómo hay que comportarse, qué es lo correcto ¿no? sentir, qué no. Exactamente. Y por otro lado, digamos, hay otras fuentes que te permiten no, o sea, obviamente para un historiador acceder a la experiencia es muy complejo, Claro. o sea, el acercamiento es muy distante, ¿no? Pero hay fuentes como, por ejemplo, cartas, diarios íntimos, o en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con expedientes judiciales, que a priori pareciera que no son nada emocionales, Claro. pero la justicia, por ejemplo, penal, está llena de emociones. Crímenes emocionales, supongo. Justamente, ahora acabo de escribir un trabajo que se va a publicar en un libro en México sobre amor romántico, y es justamente cómo se utilizaba la noción de amor romántico a principios del siglo XX en la justicia penal de Argentina como para justificar y buscar morigeración de las penas, digamos, en los llamados uxoricidios, ¿no? En los crímenes en el cual es una figura legal muy técnica, pero uxoricidio es cuando un varón mata a su mujer, pero cuando el vínculo es conyugal, ¿sí? Es decir, tenés que ser cónyuge y siempre es, el que uxoricida siempre es su nombre, ¿sí? Entonces, en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, en la parte de justicia criminal, en el Tribunal Criminal, hay numerosos expedientes sumamente interesantes, incluso donde uno puede rastrear cómo fueron cambiando y cómo se fue de alguna manera infiltrando la propia justicia penal de un lenguaje emocional que empezó a incorporar el amor romántico como, digamos, como parte de ese lenguaje, ¿no? Eso está muy bueno porque uno a priori podría decir que una emoción es una reacción natural, biológica. Entonces, ¿cómo uno podría detectar que la emoción en realidad tiene historia, que cambia? ¿Tenés un ejemplo de una emoción que ha cambiado a lo largo del tiempo? Sí, bueno, por ejemplo, una que se utiliza mucho es
que hay una discusión exactamente si es una emoción o es una disposición emocional, pero en tal caso está en esa frontera difusa que es el honor. Es decir, el lugar que el honor, por ejemplo, sobre todo para los varones, ¿no es cierto?, tenía en las sociedades del siglo XIX, y incluso llegar a matar para defender el honor, ¿sí?, es algo que es una disposición emocional que hoy día no existe dentro de nuestras prescripciones o dentro de nuestras normativas emocionales. Ya no hay honor. ¿No? Y no fue mutando a otras formas de sentir vergüenza o de sentir poder. Sí, esa es otra cuestión que los historiadores de las emociones estudiamos, es cómo las emociones van mutando. Por ejemplo, cómo la nostalgia, ¿no?, es una emoción que va mutando desde lo que se llamaba asedia, que estaba más vinculado con la melancolía, a las nociones de nostalgia que van cambiando también con el correr del tiempo. Por ejemplo, en un país como Argentina o como los Estados Unidos de principios del siglo XX o de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tan impactados por la migración masiva, la nostalgia era una emoción sumamente potente. Incluso era una emoción aceptada. O sea, hoy día es complicado expresar la nostalgia sin que uno sienta, digamos, que se encienden luces de alerta que tienen que ver con las prescripciones sociales que regulan la expresión de las emociones, y que en realidad, viste, si vos sos nostalgioso o estás medio depre o tenés actitudes infantiles, ¿no? Bueno, la nostalgia era central en el lenguaje emocional, por ejemplo, de los Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sí, yo tengo la sensación, ¿no?, claramente de que hoy en día es como que no nos permitimos estar mal o esa nostalgia, como si hubiera una sensación de que siempre hay que estar bien. Claro, bueno, eso supongo que ha cambiado. Claro, eso es parte de cómo se va regulando una sociedad o una cultura, va regulando la expresión de las emociones. O sea, uno no lo piensa en esos términos, pero hay emociones que está prescripto que se pueden expresar y hay otras que no. Por ejemplo, los varones pueden expresar la ira con mucha más libertad que las mujeres, ¿sí? Depende en dónde. Bueno. Hay un tema que también vos investigás, que es el de la inmigración. ¿Pudiste detectar emociones de esos inmigrantes que llegaron de Europa, sobre todo a la Argentina, y que tal vez se mandaban cartas con sus parientes? Pero, ¿cómo era el amor romántico en ese momento? Sí, bueno, no era justamente romántico. Ahí esa también es una cosa que yo veo en los expedientes judiciales, esto con los que trabajo, digamos, cómo el amor romántico se va instalando solo muy lentamente, ¿sí?, así como en cuentagotas. En realidad, volviendo un poco a lo que planteabas, Sergio, justamente ahora yo estoy, un libro que está un poco demorado en la editorial, escribí un libro que lo terminé el año pasado, que es justamente sobre cómo la migración, en la época de las migraciones masivas, ¿no?, afectaba a los vínculos conyugales desde el punto de vista emocional, y cómo el amor, ¿no?, las nociones de amor se resignificaban producto de los cambios que la migración producía en la subjetividad. Entonces está basado en cartas y básicamente en expedientes judiciales en los cuales estuvieron involucrados matrimonios de migrantes, y el libro lo que tiene, digamos, capítulo a capítulo, lo que va como es en un creyendo de cómo se altera la subjetividad y las emociones a raíz de la experiencia migratoria. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo es como hasta bastante cómico, si ustedes quieren, porque son todas historias de bígamos. O sea, de varones, porque el mecanismo migratorio, ustedes saben, en la mayoría de los casos migraba primero el varón y la mujer quedaba a veces sola, a veces con los hijos, con la promesa de que el varón iba a regresar o de que ella iba a viajar, ¿no es cierto? Bueno, finalmente los tipos nunca más aparecían. Se casaban acá. Y se casaban acá. Y después, a lo mejor 5 años después, hasta 9 años después, tengo casos, la mujer de la nada aparecía, ¿sí? Y descubría que el hombre era bígamo y lo denunciaba en la justicia. Entonces, están todos esos expedientes que yo trabajé. Bueno, digamos, eso sería como las historias más cómicas, pero hay como un creyendo, por ejemplo, después hay un montón de juicios sobre adulterio, ¿sí?, sobre lesiones corporales, ¿sí?, porque era muy difícil cuando las parejas se reencontraban
restablecer los lenguajes de la intimidad para esa gente y a su vez, digamos, de alguna manera compatibilizar las expectativas que esas mujeres que habían estado esperando tenían cuando llegaban a la Argentina, ¿no? Entonces, después hay casos por lesiones y por último, estos casos que les digo por uxoricidio, ¿no? Entonces, lo que yo trato de estudiar es eso, cómo el amor se resignificaba y los vínculos conyugales se veían afectados a raíz de la experiencia migratoria. Claro, eso que vos relatás no es solamente el conyugal, sino también el filial, ¿no? Porque 9 años después tu hijo es otra cosa, ¿no? Sí, indudablemente. Sí, esa sería otra cuestión que me interesaría en algún momento trabajar. O sea, el libro está ahora solamente se llama Lazos Rotos, está centrado exclusivamente en los vínculos conyugales, pero yo trabajé mucho también con las noticias policiales de la prensa de la época. ¿Cómo se trataban estos casos en la prensa? Bueno, ahí también lo que es interesante es el lenguaje emocional que uno ve, por ejemplo, las nociones de amor que uno ve en los expedientes judiciales son nociones de amor que nunca se utiliza la palabra amor, para empezar. La palabra cariño es la palabra que utilizan los agentes de la justicia y los propios acusados o los demandantes, ¿no? Y la idea del vínculo amoroso centrado en el cariño era la idea de que el cariño se demostraba, o el amor se demostraba, la mujer obedeciendo al hombre y el hombre haciéndose responsable por el cuidado de la mujer. Y no hay una incompatibilidad entre obedecer a tu marido y sentir amor por tu marido, el llamado cariño en esa época, ¿no? Entonces, es como si uno lo piensa, no hay prácticamente registros de amor romántico. Por eso este capítulo último que yo escribí... ¿Qué sería un registro de amor romántico? No, donde se hablase de amor, de pasión, de anhelo, de deseo en los expedientes judiciales. Claro. Este último trabajo que escribí para un libro que va a salir en México, justamente los expedientes me llamaron la atención porque noté que empezaba a filtrarse en la justicia una noción de amor que era incompatible con todo lo que yo venía viendo, ¿no? ¿Y en las cartas tampoco? ¿En cartas de personas que estaban separadas en la distancia, que se extrañaban? No, sí podrían decir que se extrañaban, pero digamos siempre las cartas a su vez la manera de demostrar el cariño era o sea, por ejemplo, mandar remesas o prometer que iba a mandar el hombre que iba a mandar a buscar a la mujer y a los hijos, la mujer explicarle al hombre cómo gestionaba su hogar en el lugar de origen, hablar de los hijos. Sí había expresiones de que extraño, a veces algunos varones hablaban de que extrañaban mucho a sus hijos, de que lloraban por sus hijos, pero en general era, si vos querés, muy frío, ¿no? Wow. En términos de lo que uno entiende como amor romántico, ¿sí? Era muy, muy frío así. ¿Estás sola en esta área en la Argentina, digo, no? No, por suerte tengo algo de compañía, poca, pero muy buena. Porque también es una emoción esa. Sí. Yo empecé un poco por curiosidad, ¿no? Empecé a leer, hay un centro en el Instituto Max Planck en Berlín, ¿no? Que por suerte tuve una beca hace un par de años y estuve allí trabajando. Hay una historiadora que es como, digamos, una de las célebres de la historia de las emociones, que es Ute Frevert. Y entonces, o sea, tuve un contacto con ella y empecé a leer por mi cuenta Historia de las Emociones, y yo me advertí que era un campo muy grande, con una gran expansión, y empecé a pensar en mis propios temas de inmigración en esa clave, ¿sí? Y luego, digamos, me empecé a conectar con otra gente que de alguna manera empezó también a encontrar esa dimensión de las emociones en las fuentes, y no sabía muy bien cómo trabajarlas. Y ahora somos, el otro día justamente, a fines de abril pasado, hicimos un taller sobre historia de las emociones en mi universidad, en la Universidad de Quilmes, que lo organizamos con Sandra Gayol, que es otra historiadora muy conocida de la Universidad General Sarmiento, y reunimos, digamos, un núcleo de gente que está trabajando en distintas universidades nacionales con este tema, y de hecho ahora estamos preparando un dossier para una revista en la Universidad de La Plata. Pero es todavía un campo muy poco explorado en la historiografía argentina. María, súper interesante, la verdad, nos encantó, estuvo muy emocionante, bueno. Emocionante, seguro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Me encanta poder hablar de mi tema. Se habrá notado que tengo mucho entusiasmo al respecto. Y nos quedaron muchas cosas por charlar, así que ya vas a tener que volver. Bueno, gracias.
Y Sergio, te cuento, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero en el próximo bloque ¿Qué va a pasar? nos fuimos de campamento con Gabriel Gelón. Hicimos un fogón y estuvimos charlando sobre el detrás de escena de las teorías científicas. ¿Qué hippies? Sí, bastante. Así que quédense, no se lo pierdan porque está buenísimo. Ya nos vemos.